Queridas hermanas, hermanos, qué alegría que, como en el semáforo de la pandemia, del rojo que implica hay que tener extremado cuidado, es imposible acercarse a lugares públicos, etcétera, se pase al semáforo naranja que indica que ya hay menos problema y después se pase al amarillo y al verde. También en la Cuaresma tenemos un semáforo que a través del color morado y pasando al color rosa indica si a lo largo de la Cuaresma hemos estado haciendo obras de misericordia, hemos reflexionado y dejando atrás aquellas cosas que nos impiden ser buenos cristianos, vamos avanzando hacia una mejor vida. En ese momento estamos viviendo un semáforo adecuado que nos va encaminando hacia la santidad. Hoy voy a dividir la homilía en dos partes. La primera, dirigida especialmente para los adultos, y la segunda, dirigida para niños y adultos, hablando de las distintas lecturas. Hace 8 días recordamos que hacia el año 1000, Salomón construyó un templo en Jerusalén sobre el monte donde años atrás Abraham iba a sacrificar a su hijo, por lo que ese lugar se consideró sagrado. Salomón colocó dentro el arca de la alianza que contenía los mandamientos y un candelabro llamado menorá que siempre tenía las luces encendidas. Además, Salomón lo embelleció con elementos maravillosos. Con esto se entendía que la palabra de Dios y especialmente sus mandamientos eran el centro del templo. También se entendía que el candelabro representa la luz de la fe y la fidelidad a Dios, que siempre deben mantenerse encendidas. Sin embargo, como veíamos también hace 8 días, después de algún tiempo, muchos de los hebreos se olvidaron de la fe verdadera, de la fidelidad a Dios y el cumplimiento de sus mandatos, por lo que el templo perdió todo su significado. Los judíos se enorgullecían del templo, pero no podían enorgullecerse de sus actitudes, de la espiritualidad que llevaban, porque habían caído en la idolatría, la injusticia y el egoísmo, rompiendo la alianza que habían hecho con Dios. Por esto, con la finalidad de que el pueblo recapacitara y se convirtiera, Dios le envió a profetas, pero el pueblo los ignoró e incluso los asesinó. Esto hizo que, para que comprendieran que el templo sin el cumplimiento de los mandatos no servía de nada, Dios permitió que los caldeos, bajo el mando de Nabucodonosor, no solo invadieran Jerusalén y destruyeran el templo, sino que llevaran al pueblo prisionero a Babilonia, para que así el pueblo descubriera que por la esclavitud a la idolatría y al pecado en la que habían caído, ahora serían esclavos en Babilonia durante 70 años. Y como bien dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Solo hasta entonces, esclavos en Babilonia, los hebreos se dieron cuenta de que había ocasionado el pecado y su infidelidad aquella situación. ¿Cuántas veces se suele repetir esto también en nuestros días? ¿Cuánta gente pierde el trabajo, una amistad, una pareja, una familia e incluso la vida por alejarse de Dios y por no vivir los valores del Evangelio? ¿Cuánta gente piensa que está ganando su vida y lamentablemente por el contrario la pierde? Afortunadamente, como lo recuerda la Sagrada Escritura y también la ópera Nabucco, los hebreos se dieron cuenta de lo que habían perdido y arrepentidos y llorosos pidieron a Dios perdón con la certeza de que no merecían el perdón. Sin embargo, sucedió algo maravilloso. Al no tener ya el arca de la alianza con los mandamientos ni un templo, cada uno comenzó a guardar en su mente y en su corazón como templo de Dios los mandamientos y comenzaron a esforzarse en cumplirlos.
Se estaba dando un milagro del pecado. Gracias al perdón de Dios, gracias a la misericordia de Dios, venía la conversión. Los mandamientos ya no estarían escritos en tablas de piedra, sino en los corazones. De hecho, cuando destruyó Nabucodonosor el templo de Jerusalén, desaparecieron las tablas de Moisés y nunca más se volvió a saber dónde estaban. Esta quizás fue la forma más clara en la que Dios le decía al ser humano: no quiero los mandamientos en piedras, quiero los mandamientos en corazones. De la misma manera en que Dios propició la invasión, la destrucción de Jerusalén, Dios también tenía un plan distinto para el pueblo. Como Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Dios decidió dar otra oportunidad al pueblo. Y de la misma manera en que se valió de Nabucodonosor, un caldeo no hebreo, no judío, para la destrucción de Jerusalén, ahora se valdría de Ciro, un rey persa, tampoco hebreo, para permitir el fin del exilio y el regreso de su pueblo a Jerusalén. Bajo estas circunstancias, los persas ahora conquistaron Babilonia bajo el mando del rey Ciro. Y cuando llegó a Babilonia y vio que los hebreos habían sido llevados por la fuerza, les concedió la libertad. Y no solo eso, sino que les ayudó a regresar y reconstruir Jerusalén. Esta historia narrada en el libro bíblico de las Crónicas es una historia más de infidelidad y perdón, del pecado del ser humano y de la misericordia de Dios. Y por tanto, esta primera lectura que hemos escuchado nos invita a reconocer humildemente nuestras infidelidades, no para gozarnos en ellas, sino para convertirnos y, como el hijo pródigo, regresar al Dios Padre amoroso que se vale de todas las circunstancias para salvarnos. Y ahora hablo un poco del Evangelio con el cuento. La serpiente de bronce. Este Evangelio, antes de contar el cuento, nos dice algo muy importante, porque de repente algunas personas que no son católicas llegan y nos dicen: ¡ay, ¿por qué tiene usted imágenes en su templo? ¿Es usted un idólatra? Discúlpeme, tener imágenes no es ser idólatra, porque las imágenes pueden tener una finalidad pedagógica, me pueden ayudar a recordar algún acontecimiento, como por ejemplo las imágenes del Vía Crucis, me pueden recordar el amor de Cristo, de la Virgen María, pero yo no creo que esa escultura, esa imagen sea Dios. La imagen me hace pensar en Dios, la imagen me ayuda a expresar mi fe. Yo no soy idólatra, sería idólatra si yo adorara a la imagen. Yo venero la imagen, al único al que adoro es a Dios. Pero es que el libro del Éxodo dice que no se hará ninguna imagen. Bueno, pero también Dios va teniendo una evolución en su forma de exigirnos algo. Efectivamente, en el monte Sinaí Dios le dijo al pueblo: no hagan imágenes. ¿Por qué? Para que quitaran su mente contaminada de todas las imágenes que tenían en su mente de los dioses egipcios. La diosa hipopótamo Taueret, la diosa vaca Hathor, el dios cocodrilo Sobek, el dios Apis en forma de buey, el dios Horus en forma de halcón. Dios dijo: quiten todas esas imágenes de su mente, porque yo no soy ninguna de ellas. Sin embargo, como lo escuchamos en el libro de los Números, Dios le va a ordenar a Moisés que haga una serpiente. ¡Oh! Sí, el mismo Dios que había prohibido imágenes le pide a Dios: haz una serpiente. Y después le va a pedir también a Moisés en otro momento: quiero que hagas 2 seres alados, 2 personas con alas, y las pongas en la tapa del arca de la alianza. Con esto se nos indica que lo importante no es no hacer imágenes o no tener imágenes, sino
lo importante es no adorarlas. La serpiente de bronce. Cuando Marco y David se disponían a dormir, le pidieron a su papá, don Enrique, que les contara un cuento o algo interesante. Él les dijo: les contaré una historia de la Biblia que está en el libro llamado Números. Pongan atención. Dios formó un pueblo y quiso mostrarle todo su poder para que creyera que había un solo y verdadero Dios. Lamentablemente, el pueblo fue esclavizado por los egipcios durante muchos años hasta que Dios lo liberó con la ayuda de un hombre llamado Moisés. Además, le prometió que lo conduciría a una tierra maravillosa. Marco preguntó: ¿y cómo lo llevó a la tierra prometida? Su papá comentó: les dijo a los israelitas que deberían cruzar el desierto para llegar a ella. Dios les hizo pasar muchas pruebas en el desierto porque quería hacerlos comprender que la libertad es algo muy valioso que cuesta trabajo conseguir. David preguntó: ¿podría decirnos qué pruebas tuvieron que pasar? ¿Podrías decirnos? Él les explicó: primero se enfrentaron a la falta de alimento, pero Dios no los abandonó. Les dio un alimento llamado maná. También tuvieron momentos de sed, pero Dios hizo brotar agua de una roca. Los niños estaban sorprendidos con aquella narración y guardaban silencio. Don Enrique continuó: no obstante aquellos milagros, llegó un momento en que algunos miembros del pueblo se impacientaron y murmuraron contra Dios y contra Moisés. David preguntó: ¿qué es murmurar? Su papá le explicó: es hablar mal de la gente. En aquel tiempo, algunos desconfiaron de Dios y murmuraron contra él y contra Moisés. Entonces Dios les dio una lección. Hizo aparecer serpientes venenosas que con su mordedura hicieron perecer a muchos israelitas. Marco quería saber el desenlace y suplicó: por favor, dinos cómo terminó la historia. Su papá continuó la narración. El pueblo arrepentido acudió a Moisés. Le dijo: pecamos al murmurar contra Dios y contra ti. Ruega por nosotros para que Él aleje a las serpientes. Moisés rogó al Señor y Dios le dijo: haz la figura de una serpiente y levántala en un palo. Quien haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. David comentó: Dios les dio una imagen mágica y poderosa. Ante aquel comentario, el papá de los niños les aclaró: no. Moisés hizo la serpiente de bronce, pero no tenía ningún poder especial. Era solo un signo. Recuerden que Dios es el único que tiene el poder de salvarnos, pero no lo puede hacer si no cuenta con nuestra fe. Los niños comprendieron que quienes miraban la serpiente sin fe no podían curarse, no podían salvarse. Dijeron: ya entendimos, la serpiente no era la que curaba, era el poder de Dios y la fe de los creyentes. Don Enrique enriqueció la narración diciendo: cuando Jesucristo vino al mundo, habían pasado más de 2000 años de aquella historia. Sin embargo, él volvió a recordar que, aunque Dios quiere la salvación de todos, sin nuestra fe no puede hacerlo. Marco exclamó: lo mismo que en tiempo de la serpiente. Don Enrique asintió y dijo: por eso Cristo dijo: de la misma manera en que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto para que todo el que crea en él tenga vida eterna. David comentó: comprendo que sin fe no podemos salvarnos, pero ¿por qué Cristo dijo que tenía que ser levantado en alto como la serpiente? Antes de que contestara don Enrique, Marco tomó la palabra y dijo: Cristo anunciaba que él también iba a ser levantado en el madero de la cruz y que los que no creyeran en él no podrían salvarse. Don Enrique lo felicitó y le dijo: vas comprendiendo muy bien. Pero las palabras de Jesús tenían además otro significado. Tenía que ser levantado de la tierra, tenía que resucitar y también tenía que ser llevado al cielo.
resucitar después de su muerte para salvarnos y darnos la vida eterna ascendiendo a el lado de su Padre. David comprendió todo muy bien y concluyó. Por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Don Enrique les dio un beso a sus hijos, los cobijó y salió de la habitación. Los niños dirigieron su mirada al crucifijo que estaba cerca de su cama y dijeron juntos, nosotros creemos en ti y sabemos que nos vas a dar la vida eterna. Con este cuento claramente entendemos que la Cuaresma ¿a dónde nos conduce? Al Calvario, a la Semana Santa, a ver a Cristo, al que vamos a ver especialmente en el Viernes Santo, no solamente crucificado, sino en una cruz que se va a ir descubriendo para que nuestros ojos lo vuelvan a ver con una mirada distinta, una mirada de conversión, de amor y de agradecimiento. Y por eso, como les dije, las imágenes de Cristo no son idolatría, porque ver una imagen de Cristo crucificado me lleva a ver a ese Hijo de Dios que murió por mí.